Bueno, jóvenes, vamos a hacer algunos ejercicios de los que vimos, o bueno, vamos a hacer la continuación de algunos ejercicios de vectores. Primero, suma vectorial. Sean tres vectores, A, B y C. Vector A, 10 a una dirección de 30 grados. Vector B, 5 a una dirección de 120 grados. Vector C, 15 a una dirección de 225 grados. ¿Sí, muchachos? Noten una cosa, noten que siempre uso ángulos positivos. Algunas otras profesores y algunos otros profesionistas, por ejemplo, al de 120 grados, el vector B es este, ¿no? Vendría siendo este que está acá, ¿no? Y 120 grados es siempre desde el punto X hasta el vector. Desde el eje X hasta el vector que está aquí. Algunas personas hacen esto de aquí para acá y ponen el ángulo como negativo. Está bien, pero se genera mucha confusión, ¿sí, muchachos? Entonces, por convención, vamos a hacer esto nosotros, ¿sí? Vamos a empezar siempre desde el ángulo, desde el eje X positivo, o sea, este punto que está aquí, y en ángulos positivos, es decir, que siempre vayan de aquí hacia acá, que hagan este giro, ¿sí? Y bueno, ya tenemos esto. Estos vectores están en su forma polar. Hay que pasarlos a su forma cartesiana, ¿verdad? Aquí son tres vectores. Queremos encontrar el vector resultante, que vendría siendo A más B más C. ¿Sí, muchachos? Es lo que hay que buscar. Este es el vector A, que mide 10 y un ángulo de 30 grados. Este es el vector B, que mide 5 y un ángulo de 120 grados. Este es el vector C, que mide 15 y un ángulo de 225 grados. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es pasar eso a su forma rectangular. ¿Cómo se hace eso? Recuerden, con las componentes, ¿sí? La componente en X es igual a ¿qué? A la magnitud o el módulo del vector por el coseno del ángulo, ¿sí? Mientras que la componente en Y es igual a por el seno del ángulo, ¿sí, muchachos? Aquí que sería 10 por el coseno de el ángulo, 30 grados, ¿verdad? Pero como es esto que está aquí es la componente en X, le pongo Y más 10 seno del ángulo, y como todo esto es la componente en Y, le pongo J. ¿Sí, muchachos? Hago lo mismo con esto. 5 coseno de 120 grados, muchachos. Muchachos. 5 coseno de 120 grados. ¿Sí? Y como todo esto es el componente en X, entonces le ponemos Y más, ahora el componente en Y, como sería 5 seno de 120 J. Y ahorita hacemos la operación. Último vector, ¿sí? Componente en X, 15 coseno, recuerden, coseno es X de 225 y más 15 componente en Y, seno, recuerden, Y es igual a 0, 225 J. ¿Sí, muchachos? Ahora hacemos las operaciones. Empezamos con las de aquí arriba. ¿Sí? Vamos a hacer las operaciones. Vamos a hacer 10 por el coseno de 30, 8.66. 8.66. Que no se nos olvide
el I, ¿verdad? Ese no se debe de olvidar para nada. Más. Ahora, ¿cuánto daba esto? 5. J, ¿verdad? Ahí está. Ahora el de abajo. 5 coseno de 120 me da A negativo. Menos 2.5. Estamos en I, en este que está aquí. Y ahora el siguiente. ¿Cuánto me dará? 5 por el seno de 120. 4.33. Positivo, ¿verdad? Más 4.33 J. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Ahora nuestro último vector, 15 coseno de tanto, ¿sí? Ok. 15 coseno de 225 y me da A negativo, menos 10.6. Menos 10.6 y ahora este 15 por el seno 25. Miren, también lo mismo, ¿no? Pues bueno, no, pero igual y nos dio negativo, menos 10.6 J. ¿Sí, muchachos? Ya tenemos las proyecciones o las componentes en X y en Y de todos los vectores. ¿Sí, muchachos? Ya tenemos todo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues sumarlo. Así de simple, ¿no? Recuerden, otra vez, hay algunos compañeros, me ha tocado, que suman 8.66 más 5. No, eso no se hace, muchachos. No se hace. Este vector y este vector, estas no se suman. Aunque aquella como una suma, no se suman. ¿Qué es lo que se suman? X con X. Es decir, ¿cuáles son las X? Esta. ¿Cómo sé que son X? Porque los acompaña el vector unitario Y. Aquí la Y, aquí la Y, aquí la Y. Y se suman también Y con Y con Y. ¿Cómo sé que son Y? Porque aquí está la J, vector unitario, J. ¿Sí, muchachos? Entonces, sumamos estos. Sumamos 8.66 menos, porque aquí hay un signo menos, 2.5, otro menos, 10.6. ¿Y cuánto me da? Eso me dio el vector ya resultante, como tal, así lo pongo, menos 4.44 y, ¿sí, muchachos? Ahora, ¿cuál me falta? Las Y, ¿verdad? Las componentes Y. 5 más 4.33, 5 más 4.33, menos 10.6, ¿verdad? ¿Eso cuánto me da? Menos 1.27 J, ¿verdad? Eso es lo que me da ahí. Ahora ya tengo mi vector resultante, ya tengo la suma de estos tres, ¿sí? Pero en forma rectangular. Vamos a pasarla a su forma polar, porque la forma polar es más intuitiva. La forma polar es mejor, ¿sí? Vamos a pasar a ver qué pasa. Recuerden cómo calculamos el módulo de esto. ¿Sí? Pues fácil. R es igual a ¿qué? Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Aquí, ¿cuál es X? Este, ¿verdad? ¿Cuál es Y? Este. ¿Por qué sé que este es X? Porque lo acompaña el vector unitario Y. ¿Por qué sé que este es Y? Porque lo acompaña el vector unitario J. Entonces, ¿cómo me queda? Raíz cuadrada de menos 4.44 al cuadrado más
menos 1.27 al cuadrado, y esto raíz cuadrada. Aquí, como dato curioso, da lo mismo si le pongo el más o el menos, ¿sí? O si se lo quito. Este signo de todos modos al cuadrado se me va a hacer más. Un pequeño dato curioso. Pero a continuación, cuando calculemos la dirección del vector, entonces ahí sí va a ser importante el signo. Aquí no importa tanto. Vamos a hacerlo. Raíz cuadrada de ¿cuánto? 4.44 al cuadrado más 1.27. 1.27 al cuadrado. Les repito, no importa aquí mucho el signo negativo. ¿Por qué? Porque yo sé que negativo al cuadrado me va a dar positivo, ¿sí? Y eso me da 4.61. Que yo lo voy a redondear a 4.62. Y ya tengo la magnitud de mi vector resultante, ¿sí, muchachos? ¿Qué me falta? El ángulo, ¿verdad? El ángulo aquí va a ser igual. Y el ángulo es igual al arco tangente, ¿sí? De la componente en Y sobre la componente en X, es decir, arco tangente. ¿Cuál es Y? ¿Cómo identifico cuál es Y? Es el que va en acompañado de la J. ¿Sí? Menos 1.27, ¿ya? ¿Sí? Sobre la componente en X. ¿Cuál es el componente en X? ¿Verdad? Menos 4.44. Vamos a ver cuánto era eso. Sí, vamos a ver. Shift, tangente. Me estaban preguntando en esa clase. Shift, tangente. Shift, tangente. Ahí aparece, ¿sí? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ahora paréntesis. Menos 1.27 entre menos 1, bueno, 4.44. Y ese me da un ángulo total de 15.96 grados. grados. Ahora bien, no se vayan con la finta. No se vayan con la finta de que ustedes ya acabaron su trabajo aquí. Hay algo que no les expliqué en la clase y que es muy importante, ¿sí? ¿En qué cuadrante está este vector? ¿Sí? Es algo muy importante. ¿En qué cuadrante está este vector? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ponerlo aquí. Aquí está mi eje X. Aquí está mi eje X y eje Y. Vamos a poner esto acá. Y esta acá para que no se me mueva. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Recuerden que era primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? En el primer cuadrante, X es positiva y Y también es positiva, ¿sí? En el segundo cuadrante, vamos a poner, en el primer cuadrante, X es positiva y Y es positiva, ¿verdad? En el segundo cuadrante, ¿qué ocurre? X es negativa y Y es positiva, ¿no? Menos, coma, más, ¿verdad? En el tercer cuadrante, X es negativa y Y también es negativa. Los dos son negativos. ¿Sí, muchachos? Y en el cuarto cuadrante, ¿sí? X es positiva y Y es negativa. ¿Sí? Positivo, negativo. ¿Sí, muchachos?
¿A nosotros qué resultado nos dio? Nos dio un resultado R, o mejor dicho, el ángulo nos dio un resultado de 15.96 grados. ¿Y R cuánto fue? 1.27. Y, perdón, ¿en qué esto? R es igual a ¿cuánto? Menos 1.27 y menos 4.44 J, ¿verdad? ¿Cómo son I? ¿Y cómo es X y cómo es Y? Ambos son negativos. Si yo lo graficara esto, ¿dónde quedaría? Bueno, este es negativo, por lo tanto quedaría a lo mejor más o menos como por acá. Este también es negativo, por lo tanto a lo mejor quedaría como por acá, ¿sí? Es decir, el vector quedaría más o menos en esta dirección, ¿sí? Ese sería mi vector R, resultante. Pero el ángulo que a mí me dio, ¿sí? En este caso de 15, sería este, ¿no? Bueno, no son 15 grados, pero ahí se lo imagina, ¿no? Y la pregunta, entonces, según si yo me fijo por el ángulo que está aquí de 15 grados, este que está aquí en verde sería mi vector resultante. Pero yo sé que no. Yo sé que este no puede ser mi vector resultante porque está en el primer cuadrante. Y yo, al ver las componentes de mi vector, sé que está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Está aquí, no está aquí, sino que está aquí. Aquí no, sino está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago para corregirlo? ¿Sí? Lo que sí sé es que todo esto está sobre la misma línea. ¿Sí? Entonces, lo que estoy viendo, ¿sí? Es esta línea. Este resultado que está aquí me está marcando esta línea. Pero todavía no sé si va para acá o si va para acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a decir? Esto que está aquí, que este es negativo y este es negativo, si cumple este punto, está en mi tercer cuadrante. Por lo tanto, a este ángulo que está aquí hay que sumarle todavía lo que hay acá. ¿Sí? Este más esto que está acá, que si se dan cuenta es un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Ahora bien, si tu vector me dio en el primer cuadrante, no se hace nada, ¿sí? Si el vector que está aquí me dio en el primer cuadrante, es decir, este es más y este es más, no pasa nada. El ángulo que te da es el que debe ser, ¿sí? Si me quedo en el segundo o en el tercer cuadrante, entonces al ángulo que tú obtuviste hay que sumarle 180 grados, ¿sí? Y si me dio en el cuarto cuadrante, hay que sumarle al ángulo 360 grados. ¿Sí, muchachos? Son las correcciones que hay que hacer, ¿sí? Hay que fijarse bien en qué ángulo medio, ¿sí? Y dependiendo de en qué cuadrante quedó el vector, yo le sumo 180 o 360. Si me quedó en el primer cuadrante, no se hace nada, ¿sí? El ejercicio que hicimos en clase viene en el primer cuadrante, por lo tanto no hicimos nada, ¿sí? Pero si dan en el segundo o en el tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados, ¿sí? Si dan en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360 grados. Ahora, regresando al ejercicio. Esto me quedó en el tercer cuadrante. Por lo tanto, a este ángulo que está aquí, hay que sumarle 15.96. Está en el tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados. ¿Y cuánto me da? 15.96 más 180 es igual a 195.96.
96 grados. Y ahora sí, ya tenemos todo. Por lo tanto, el vector resultante y ya en forma polar va a ser igual a ¿cuánto? 4.62 a un ángulo de 195.9 grados. ¿Sí? Ahí se los dejo un poquito en grande para que le quieran copiar. Si lo que quieran, sí, muchachos. Así es como queda. Bueno, esto fue lo que referente a suma vectorial. Vamos a... El siguiente va a ser sobre producto punto. Los veo luego.